Pero ya tenemos con nosotros a nuestro primer invitado y se trata del señor Adolfo Rodríguez, el candidato presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana PLD, Abel Martínez, convocó para este sábado 9 de septiembre a los residentes de los barrios de la circunscripción electoral 3 del Distrito Nacional a movilizarse. Esto para llamar la atención al alza de los alimentos y a lo cara que está la medicina. Vamos a hablar de este y otros temas y está con nosotros el coordinador operativo del sector salud de Abel Martínez. Es miembro del Comité Central, vicesecretario de Salud del PLD, el señor Adolfo Rodríguez, a quien damos la bienvenida. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias Miralba, Roberto, por permitirme estar con ustedes estos momentitos. Estoy a las órdenes. Así es. Bueno, comencemos por la marcha, que es lo más inmediato, y después nos adentramos un poquito también en el dengue y en otros temas ¿no? vinculados a la política. Hablemos de la marcha. Se produce, o el llamado se produce cuando hay todavía un debate con la Junta Central Electoral. Ayer hubo una cumbre de la Junta con los miembros de los partidos políticos, hasta dónde se está violando la precampaña, el proselitismo, la campaña, etcétera. El PLD ha mantenido su ritmo de trabajo. Ayer Charlie Mariotti decía, bueno, no somos tontos, ni somos bobos, ni nada, tenemos que hacer lo nuestro. ¿Cómo hacerlo sin violar lo que dispone la Junta Central, que es el árbitro? Decía el presidente de la Junta, no soy el verdugo. ¿De qué se trata lo que ocurrirá el domingo? Bueno, como todas y cada una de las marchas que hemos realizado, ha sido siempre sobre la base de la defensa del derecho de la gente, el derecho a comer, el derecho a tener energía eléctrica, el derecho a tener condiciones de vida, el derecho a tener facilidades para vivir, y enfocado a eso es que se hacen las marchas. Pero ha tocado un tema importante y es el tema ese de la promoción. Yo te digo, yo que recorro los barrios de la circunscripción número 3 y número 2, hace más de un año que los candidatos del PRM tienen propaganda colocada en todos los lugares. Entonces, no sé, el tema de la Junta Central Electoral es un tema delicado, que la Junta tiene que convertirse más que en enfrentar la situación con los partidos, en un árbitro, ¿no? Y buscar la armonía en los sectores. Porque los partidos políticos todos han estado en actividad. Nosotros hemos tratado de mantenerla acorde a la necesidad de la población, lo que hace la población, lo que pide la población. La población pide tranquilidad, pide comida barata, pide mucha energía, pide condiciones de salud, pide tranquilidad, paz, y por ahí estamos enfocando nosotros en estas acciones, caminando con la gente, llamando la atención al gobierno para que cumpla lo que ha prometido y tratar de darle la esperanza de que en algún momento de este trayecto político, en el 2024, con el PLD al poder, volveremos a tener esa tranquilidad y esa paz que tanto todos esperamos. Bueno, la marcha tiene dos importantes motivaciones, como bien usted decía. Una de ellas es el tema de los medicamentos. Ha habido en ciertos momentos cuestionamientos, sobre todo a los medicamentos de cierta gama, de alto costo, si se han desaparecido, si están. Cada vez que ha habido una crítica, el gobierno sale y dice, no, están los medicamentos para el tratamiento del cáncer, etcétera, lo distribuye Promesa Fiscal. ¿Qué hay de cierto en esto? Viéndolo con objetividad, usted es médico y me gustaría saber su apreciación sobre este tema. Mira, indudablemente que hay deficiencia en la atención y deficiencia en el suministro del medicamento. Pero también hay un tema importante que hay que ver, el tema de la cobertura del medicamento en la seguridad social. Son dos aspectos fundamentales e importantes. Te digo, yo mismo lo vivo a diario. Yo tengo un plan básico de salud, igual que todo el mundo. Y los 10,000 pesos que nos dan para los medicamentos que nosotros tenemos que utilizar no dan abasto. Hay que hacer una reforma en ese aspecto, de tal forma que haya una mayor cobertura. De igual manera, con los medicamentos de alto costo. Estos medicamentos tienen que estar en la mano de la gente. Tienen que tener de acceso a ellos por diferentes vías y tener un presupuesto adecuado para él. Hay quejas de los pacientes. Hay algunos que no, otros que sí, esa es la verdad. Pero la mayoría de la gente tiene mucha queja por el tiempo que tarda. Parece que al pasarlo a Promesa,
ha habido una serie de inconvenientes en el tema de la contratación y la compra de los suministros, de los medicamentos. Pero hay poco, la gente se queja, realmente. Para explicarle un poquito a la gente, doctor, anteriormente, cuando el PLD estaba en el poder, ¿qué fue lo que le dejó al PRM en materia de estructura para entregar estos medicamentos de alto costo, por ejemplo, a las personas necesitadas? ¿Cómo era el mecanismo? Usted acaba de plantear que se pasó a Promese. ¿Qué era lo que había? ¿Existía Promese en aquel momento? ¿A qué se dedicaba Promese? Hoy, ¿cómo funciona? Bueno, anteriormente lo suministraba el Ministerio de Salud Pública mediante el departamento correspondiente y se evaluaba a la gente, una comisión técnica de profesionales de las diferentes áreas evaluaban los requerimientos y había un presupuesto y se llamaba concurso a tiempo para que el medicamento estuviera a tiempo. Ese es fundamental y acceso rápido a él. Ahora, al pasar los Promesas, parece que la gran cantidad que tiene Promesas de solicitudes y de licitaciones retarda un poco el suministro de este medicamento que deben tener un trato especial. Por lo tanto, yo lo que entiendo que ese medicamento, esa base de medicamentos, porque es un grupo de medicamentos, debe tener un acceso más fácil y una acción de compra más rápida, para que la gente nunca le falte el medicamento, porque son enfermedades catastróficas, enfermedades que no esperan un segundo, que la gente está al borde de situaciones desagradables y que tienen que estar a tiempo. Entonces, se dejó un gran presupuesto. No tengo el dato exacto del presupuesto en la mano, pero se dejó el presupuesto y se dejó la planificación. Lo importante era continuar con eso y darle una mayor cobertura, una mayor inversión, porque las cosas que se hacen bien, yo creo que hay que continuarlas bien. Y las cosas que están erradas, pues corregirlas, ¿no? Fundamentalmente eso. Sobre la crisis actual del dengue, ¿qué pudiera usted decir? Igualmente en los gobiernos del PLD veíamos de vez en cuando estos brotes, claro. Y yo como comunicadora ciudadana lo que dije y lo que digo es, ¿por qué no hay una campaña permanente de prevención contra el dengue? Porque es lo mismo, no se va a ir, es parte de nuestro clima, de nuestra posición geográfica y es siempre lo mismo, agua posada que tiene que ser removida o el uso de cloro en los envases. ¿Por qué no existía, por qué no existe ahora una campaña constante de prevención contra el dengue? Estás exactamente en lo correcto. Todos los gobiernos durante todo el año deben tener una gran campaña, sobre todo haciendo énfasis a partir de mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, ¿verdad? Que son las épocas de mucha lluvia. Pero hay que tenerlo permanentemente. Entonces, ese es un error que se comete desde el Ministerio en la planificación de esto. Pero hay un tema importante que hemos destacado últimamente. En el 2022, con 10.000 pacientes infectados, ¿verdad? Murieron menos que lo que hay ahora con la mitad. O sea, la falta de atención que ha habido y la falta de planificación ha provocado más muertes con menor cantidad de afectados. Por ejemplo, cuando nosotros entregamos esto, me acuerdo que fue el último año, había alrededor de 20.000 personas infectadas, con un promedio de 100 y algo de muertes. Sin embargo, ahora hay 10.000. El año pasado fueron 10.000. Hoy va por el mismo camino. Y la cantidad de muertes y la cantidad de gente en los hospitales es preocupante. Yo creo que hay que ponerle atención a la calidad de la atención, tanto en el centro, ¿verdad?, como en la planificación de la estrategia, como tú planteas, de prevención constante, orientación a la gente. No debe cesar la información, no debe cesar las juntas de vecinos con los ayuntamientos, reuniones periódicas con ese tipo de enfermedades que son de nosotros permanentemente por el tipo de clima que tenemos nosotros en las distintas islas. O sea, tiene que haber un trabajo constante, así como tú planteas, y todos los gobiernos deberían hacerlo así, pero aquí se involucra al ayuntamiento, al Ministerio de Salud, a Medio Ambiente, a las juntas de vecinos, a las iglesias, o sea, todo el sector social que involucra la salud de la gente debe estar comprometido con esto. Y nosotros también, los partidos políticos, tanto del gobierno como de la oposición, tenemos que jugar un papel activo de orientación a la gente. ¿Me entiendes? Sí. Ya. Sí, bueno, usted hacía referencia a la labor de la
Usted hacía referencia a la labor de la prevención y a la labor del servicio propiamente en los centros de salud. ¿Dónde estriba el problema? En la atención. Falta medicamentos, el dengue se controla con una vacuna, faltan camas. ¿Dónde está ese otro componente que usted menciona, que es el tema de la asistencia propiamente en los centros de salud? Tú sabes que esto comienza con el tema de atención primaria, la orientación a la gente. La atención comienza desde la atención primaria para evitar que se complique todo, ¿no? Entonces lo que tiene que haber es suficientes camas, suficiente espacio para la gente, pero más que todo, Cavada, yo creo que la parte de servicio es la secundaria, la primaria es la prevención. Entonces, cuando ya se complica y cuando no hay datos estadísticos confiables, porque también se cuestiona al gobierno de que las informaciones que suministra no son fiables, que hay más de lo que se dice. Eso, hoy veo, por ejemplo, los hospitales, el Robert Reed lleno, incluso en el cuidado intensivo tenemos niños también. O sea, no debe llegarse a ese extremo. Además, por ejemplo, fumigar es un día que mata a los mosquitos, pero la larva que queda en los tanques, producto de la desorientación o desinformación de la gente, también al otro día hay mosquitos de nuevo. Esos son temas paliativos muy de corta duración. Lo que hay que hacer es un trabajo constante de prevención. Pero en los hospitales tiene que haber medicamentos suficientes, tiene que haber camas, tiene que haber personal médico 24/7 esperando este tema, que es constante, como dice Miralba. O sea, es de nosotros. Es igual que otro tipo de enfermedades que aparecen constantemente. Es endémico, está aquí. O sea, claro, ¿por qué no prevenirlo desde enero? Desde que comience el año hasta que termine el año. Y retomarlo de igual forma. Pero la prevención no solamente televisiva, es casa por casa, es persona por persona, iglesia por iglesia, juntas de vecinos. O sea, todos juntos podemos hacer eso. Sin duda, lo que hay que hacer es una buena inversión y una buena corrección del recurso humano primario, de atención primaria, fortalecer ese nivel de atención para que la gente esté orientada permanentemente y no tenga que llegar al segundo y tercer nivel de atención, donde ya se complican las cosas y donde pueden faltar insumos y donde pueden faltar estructuras para la capacidad de la cantidad de pacientes que pueda llegar en determinados momentos.